Hola de nuevo, vamos a continuar un poco con todo este asunto de las matrices. Ya vimos cómo sumarlas, cómo restarlas, cómo multiplicarlas por un escalar, cómo multiplicar entre ellas. Recordamos que no tiene por qué ser igual A por B y B por A. De hecho, en general es muy posible que A por B se pueda multiplicar y a lo mejor B por A no, como ocurre en estos ejemplos. Aquí tenías esta matriz por esta que sí se podía multiplicar y esta por esta, en cambio, no. Al darle la vuelta, esto no se puede realizar. Vimos cómo hacer todo este proceso de multiplicación y lo que haremos ahora será pues, algunas definiciones útiles que vamos a ver pues, una y otra vez continuamente referentes a matrices. Hemos colocado aquí el listado de todas las cuestiones que queremos comentar aquí y empezamos por la notación. Vamos a llamar con mayúsculas a las matrices, con minúsculas a los números y con minúsculas también a los elementos de matriz, pero con sus subíndices, pues J o lo que sea. En cuanto a las filas y columnas, pues ya sabes que toda matriz tiene un número de filas y un número de columnas y eso nos va a dar la dimensión de la matriz, que va a ser n por m. En cuanto al conjunto de matrices, pues vamos a hacer referencia muchas veces a que, por ejemplo, una matriz A pertenece al conjunto de matrices, que se pone así con una m un poco rara, en los apuntes ha quedado un poco mejor porque es una m especial, ¿vale? Algo así, de dimensión n por m. Entonces encontrarás de vez en cuando, pues no sé, sea A perteneciente a las matrices 2×3 o sean A y B pertenecientes a las matrices 2×3 o algo así. Entonces aquí solamente está diciendo, en vez de decir la dimensión de A es 2×3, pertenece al conjunto de matrices 2×3. Este es un concepto muy importante. Matriz cuadrada simplemente consiste en que tiene el mismo número de filas que de columnas y se suele decir que tiene simplemente dimensión n, o lo que es lo mismo, que A pertenece al conjunto de matrices n. Esto es muy habitual porque fíjate que decir n por n, cuando son cuadradas, pues simplemente puedes decir directamente n y ya está. Así, por ejemplo, pues una matriz cuadrada sería algo así, que sería un 2×2, o sería algo de este estilo, que sería una matriz 3×3. Por supuesto, esto también sería una matriz, en este caso de 1×1. Vamos a ver un poco más adelante que esto no es un número, aunque lo parezca no es un número, y la demostración te la voy a hacer muy rápido, es muy sencillita, y esto simplemente es lo que es una matriz cuadrada. Veremos que tiene muchas implicaciones, pero una de ellas, por ejemplo, es que si te fijas, tú una matriz cuadrada siempre la vas a poder multiplicar así o así, pero no te da igual, porque siguen sin ser conmutativas. Es decir, A por B existe, B por A existe, los dos se pueden hacer, pero no tienen por qué ser necesariamente iguales. La propiedad conmutativa, insistimos, no se aplica en matrices. En cuanto a la matriz nula, para la suma o la resta, pues por ejemplo, la matriz nula de 2×3 sería algo así. Vamos a ponerle una n, por ejemplo. La matriz nula de 2×1, por ejemplo, sería 2 filas y una columna y quedaría algo así. Y de forma general, pues una matriz nula es aquella que todos sus elementos son 0. ¿Por qué es una matriz nula? Porque si tú a una matriz A cualquiera le sumas la matriz nula, te va a quedar de nuevo la matriz A, siempre y cuando, evidentemente, pues las dimensiones de la matriz A y de la matriz nula sean las mismas, porque si no, no podrías sumar entre ellos. Para que lo veas con un ejemplo, pues piensa que tienes un instituto con 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y le sumas otro que tiene 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Evidentemente lo que te queda es lo que tenías en el primero. Para las matrices diagonales simplemente tienes que ver que solamente sirven en matrices cuadradas y son aquellas que tienen en la diagonal números y en la no diagonal ceros. Entonces, por ejemplo, una matriz diagonal de dimensión 2 tiene aquí un numerito el que sea, aquí un 0 y aquí un numerito el que sea. Una de orden 3, una matriz diagonal de orden 3, pues sería numerito, numerito, numerito y todo lo demás ceros. Es frecuente cuando ya estamos escribiendo muchas cosas o en un curso elevado que las matrices diagonales directamente coloquemos, para hacerlo más limpio, esto de aquí sin nada, como diciendo que aquí tienes ceros por aquí y no los pones. Quizá ahora mismo lo más sensato sea dejar los ceros puestos, pero que sepas que es frecuente cuando tienes algo de este estilo, pues no colocar los ceros. Vamos a colocar aquí los subíndices y llamaremos a esta diagonal principal y a esta diagonal secundaria. No es frecuente realizar cuentas con este tipo de diagonal, pero bueno, podría existir matrices diagonales principales, matrices diagonales secundarias, según la orientación de la diagonal. Lo más frecuente en el 99% de los casos es que tengas diagonales principales de este estilo, A11, A22 y A33.
Vamos a añadir un concepto aquí, que es verdad que aquí igual tampoco lo utilizaremos mucho, pero bueno, la traza de una matriz es simplemente la suma de los elementos de su diagonal. En este caso sería A11 más A12 y en este sería A11 más A22 más A33, nada más. Avanzamos al siguiente concepto, muy importante, matriz identidad. Solo para matrices cuadradas es una matriz diagonal que en su diagonal todos son unos. Por ejemplo, la matriz identidad de dimensión 1 por 1, pues simplemente es un 1, mientras que la matriz identidad en dimensión 2 por 2, que también se le suele llamar I2 por simplicidad, sería un 1, un 0 y un 1. Y si nos vamos a 3 dimensiones, pues la matriz identidad en 3 dimensiones, que directamente ya voy a poner I3, será 1, 1, 1. Como decía antes, es frecuente no colocar por aquí los ceros. En estos apuntes lo haremos por simplicidad y porque no sea nada ambiguo, pero en principio no tienes por qué hacerlo. ¿Y cuál es la propiedad fundamental de esta matriz? Si tú a una matriz A cualquiera, cuadrada, la multiplicas por I, al ser la matriz identidad, te tiene que dar de resultado la misma matriz. Pero claro, si yo lo hago al revés, es decir, multiplico I por A, también me tiene que dar el mismo resultado. No lo vamos a hacer por no alargar mucho el vídeo, pero si tú a esta matriz la multiplicas por A, B, C, D, E, F, G, H, I, te va a quedar A, B, C, D, F, G, H, I. Podemos hacer un caso más sencillo. Por ejemplo, aquí en chiquitito, vamos a poner la matriz A, B, C y D en 2 dimensiones y la multiplicamos por 1, 0, 0, 1. 2 por 2, 2 por 2, se puede multiplicar y te queda una matriz 2 por 2. A por 1 más B por 0 es A por 0 más B por 1 es B, C por 1 más D por 0 es C y C por 0 más D por 1 es D. Y si lo hiciésemos al revés, 1, 0, 0, 1 por la matriz, pues puedes comprobar rápidamente que me va a quedar exactamente lo mismo. 1 por A más 0 por C, 1 por B más 0 por D y así. Esta es la propiedad fundamental de la matriz identidad, que en el fondo pues no deja de ser el 1 de matrices. En cuanto a la matriz opuesta es la misma matriz que teníamos, pero cambiando los signos a negativos. Entonces, imagínate una matriz A. No vamos a poner ni números siquiera, A, B, C, D, E, F, por poner. La matriz opuesta de A, que se representa con un menos, tampoco te sorprenderá mucho porque ya lo hicimos con los números naturales y todo esto, pues simplemente es cambiar de signo a la A, a la B, a la C y a todos los elementos que tiene esta matriz. ¿Qué tiene de especial? Si tú a la matriz A le sumas la matriz opuesta menos A, lo que te queda es la matriz nula. Es decir, si tú a esta matriz le sumas esta matriz, lo que te queda es 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Con sus dimensiones apropiadas, pues cada una tiene que tener las mismas dimensiones para poder sumar y restar. Esta es una forma de decir que en las matrices, igual que en los números, no existe realmente la resta. La resta es la suma del opuesto. Matrices triangulares superiores e inferiores son matrices cuadradas que tienen la característica de tener una serie de elementos de matriz en la diagonal. Aquí puede ser cualquier cosa y aquí abajo tienes todo ceros. Entonces, esto es una matriz superior. Esta U viene del inglés upper, que significa superior. Las matrices inferiores, que se representan por una L, les pasa justo lo contrario. Tienen elementos en la parte de abajo, pero todo lo demás son ceros. Y esta L viene del inglés lower. ¿Cuál es la relevancia de estas matrices? Cuando calculamos, por ejemplo, sistemas de ecuaciones muy grandes o cosas así, estas matrices a nivel informático nos simplifican muchísimo los cálculos y hace que todo vaya mucho más rápido. No vamos a profundizar mucho en ello, pero si te interesa, la informática, pues casi a todos los niveles, tiene muchísimo que ver con estas matrices upper y lower. Para la matriz traspuesta, simplemente consiste en cambiar filas por columnas y columnas por filas. No tiene por qué ser una matriz cuadrada necesariamente, pero si fuese cuadrada, pues por ejemplo una matriz A, B, C, D, para calcular su matriz traspuesta, lo que hacemos realmente es una rotación respecto a la diagonal, que sería dejar la diagonal en paz y cambiar esta B aquí y esta C aquí. Fíjate que lo que estoy haciendo realmente es este AB en fila pasa a ser una columna. Este CD en fila pasa a ser una columna. Como decía, no tiene por qué ser una matriz cuadrada. Una matriz B de este estilo pues también tiene su traspuesta. Lo único que aquí no podemos hacer referencia a la rotación respecto de la diagonal porque no tiene diagonal. Al no ser cuadrada, pues no tiene diagonal. Así que lo que hacemos es el ABC en fila lo colocamos en columna y el DEF en fila lo colocamos en columna. Simplemente cambiamos
filas por columnas, nada más. Las implicaciones de la matriz traspuesta son enormes, pero en este curso veremos solamente una, que será en el vídeo siguiente o dentro de un par de vídeos, para el cálculo de la matriz inversa. Seguimos con un par de cosillas más, las últimas dos. No es muy frecuente que sea necesario esto en ninguna parte, en este curso por lo menos, luego son muy importantes, pero una matriz simétrica que se define para matrices cuadradas es aquella en la que la matriz y la traspuesta son iguales, claro, se define para cuadradas porque si no es imposible que fuesen iguales. Si a una matriz no cuadrada le das la vuelta, el resultado no puede ser igual al primero. ¿Cuál sería un ejemplo de una matriz simétrica? Pues, por ejemplo, esta matriz. Si tú con esta matriz calculas la traspuesta, este 2, 7 lo colocamos en columna y el 7, 3 lo colocamos en columna. Y fíjate que nos queda exactamente igual. ¿Qué hemos hecho para fabricar esta matriz? Pues fíjate que la diagonal nos da exactamente igual, porque se va a quedar inmóvil en 2 dimensiones, en 3, en 4 y en 5, y lo único que los elementos fuera de la diagonal tienen que estar colocados de tal forma que al moverlos no cambie. Por ejemplo, esta matriz que vamos a construir ahora también sería una matriz simétrica. Diagonal no me importa, pon lo que tú quieras, pero por ejemplo, si aquí hay un 7, aquí tiene que haber un 7. Si aquí hay un 9, aquí tiene que haber un 9, y si aquí tienes un, pues no sé, el número e, por ejemplo, fíjate que hemos utilizado todos números naturales en todas partes por simplicidad, pero en las matrices puede haber números negativos, decimales, fraccionarios, irracionales, lo que tú quieras. La cuestión está en, como decía antes, respecto a esta diagonal, pues todos los elementos van colocados de forma simétrica, nada más. Y las matrices antisimétricas, que también ocurren para matrices cuadradas, es la misma definición que simétrica, pero en negativo, es decir, cuando le pegas la vuelta, te tiene que quedar negativo. Una característica de este tipo de matrices, vamos a hacer una de 3×3, por ejemplo, es que por sentido común, para que esto ocurra, la diagonal tiene que ser 0, toda ella. No lo vamos a comprobar aquí, simplemente pues piénsalo, porque esa diagonal tiene que ser 0. A partir de ahí, el resto de los elementos, bueno, por supuesto, cuadradas tiene que ser, y el resto de elementos, pues si aquí tienes un 7, ahí tienes que tener un -7. Si aquí tienes un 9, aquí un -9, y si aquí tienes un 3, por ejemplo, pues aquí tienes que tener un -3. ¿Por qué? Al calcular la traspuesta, lo que tienes es la diagonal no cambia. Importante que sea un 0, porque claro, la diagonal no cambia. Si después vamos a ponerle un signo menos, si aquí hubiese un 7, ahí habría un -7. Ya no sería lo mismo. En cuanto al resto de elementos, tienes 0, 7, 9, lo colocaríamos por aquí, y -7, 0, -3 pasaría a estar en columna, y -9, 3, 0 pasa a estar en columna. Fíjate que es la misma matriz que antes, pero con los signos cambiados. Si le pones ahí un menos, más, menos, menos y más, y te queda la misma matriz. Aquí tienes un poco todas las definiciones básicas y vamos a centrarnos en un pequeño detalle, y es que un escalar, un 7, realmente no es lo mismo que la matriz 7. ¿Cuál va a ser mi argumento para ver esto? Si tú multiplicas 7, por ejemplo, por la matriz 1, 2, 3, 4, esto ya hemos visto que se puede realizar. 7 por 1 es 7, 7 por 2 son 14, 7 por 3 son 21 y 7 por 4 son 28. Es una operación perfectamente válida sin problemas. Sin embargo, si multiplicas la matriz 7 por la matriz 1, 2, 3, 4, fíjate que tienes una matriz 1 por 1 por una matriz 2 por 2. Como no coincide este número y esta operación no se puede hacer. Entonces, parece muy similar, parece que todo es muy similar, pero estrictamente no es lo mismo. Al igual que un vector y una matriz, bueno, se parecen mucho más porque depende de cómo lo coloques, pero ya no es lo mismo. Por ejemplo, fíjate, al realizar el producto escalar, no resulta lo mismo calcularlo de una forma o de la otra. Vamos a hacerlo porque creo que además es interesante que lo veas. Aquí tienes una pareja de vectores, pero colocadas con diferentes configuraciones. ¿Qué ocurre en la primera? Que tienes una fila y 3 columnas, y aquí tienes igualmente una fila y 3 columnas, con lo cual a nivel matrices esto realmente no se puede hacer. Claro, aquí uno dirá, bueno, pues no pasa nada, se coloca el vector de forma distinta y ya está. Esa es un poco la diferencia entre vectores y matrices. Para que yo pueda calcular un producto escalar o algo así, no es lo mismo que este vector esté colocado de una forma o esté colocado de la otra. Eso tiene unos nombres un poco más adelante, no lo veremos aquí, pero fíjate que, por ejemplo, con esta colocación, mismos vectores, tendríamos este tipo de configuración. Es verdad que se puede realizar las cuentas, fíjate que estos dos son iguales, y lo que nos queda, cuidado, es una matriz de 3×3. No tenemos el producto escalar, tenemos una matriz de 3×3.
en la cual primer elemento es A por D, segundo elemento es A por E, y así sucesivamente construiríamos todo el resto de la matriz. Fíjate que al multiplicar dos vectores de esta manera conseguimos una matriz. ¿Qué le pasa a esta otra colocación? He colocado este tumbado y este le he colocado en vertical. Ahora tendríamos una matriz 1 por 3, una 3 por 1, se cumple que son igual los dos índices y me queda una 1 por 1, pero sigue siendo una matriz, cuidado. Así que tienes primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Ya veremos un poco más adelante que sí existen operaciones para realizar esto bien realizado, pero claro, ¿esto es un producto escalar? No, el producto escalar tiene como resultado un escalar. Es verdad que es básicamente lo mismo, pero estrictamente hablando no es lo mismo, porque aquí tienes una matriz 1 por 1 que no es un escalar, aunque el resultado coincida. Entonces realmente sí que hay una relación muy directa, está claro, ya veremos un poco más adelante cómo, pero no se puede hacer como tal. Y nos queda una configuración, pues muy tonta ya por hacerlas todas, y no te va a costar nada darte cuenta de que estas dos matrices no se pueden multiplicar desde el punto de vista de las matrices, con lo cual pues este producto no tiene sentido. Fíjate que son 4 productos distintos de vectores, en los cuales uno se parece mucho al producto escalar. Ya veremos qué relación hay entre ellos. Con esto vamos a ir cerrando este vídeo. Veis que tienes ahí un montón de cosas, un montón de definiciones. Míratelas, dale una vuelta porque van a aparecer en todas partes en el resto del tema. Espero que te haya servido este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.